Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hacer una actividad de repaso porque ya los temas los dimos a todos, ¿sí? El examen va a ser la semana próxima, obviamente de manera presencial, como fue el primero, ¿ok? Bueno, en esta clase les vamos a mostrar un caso que tomamos en el pasado, creo que fue en el año 2020, en donde le pedíamos a los estudiantes que, en base a la lectura de la bibliografía, respondan considerando determinadas cuestiones. Por ejemplo, la primera actividad consistía en leer un artículo del diario Clarín, publicado en el año 2002, y después responder ciertas preguntas en base a lo especificado por Stiglitz y por Roderick en sus dos obras que estamos trabajando en esta materia. Después había otro caso en donde había precios de materias primas y esto es sacado también de la Cámara de Cereales de Rosario y en la cotización de una cosechadora John Deere, obviamente de origen americano. Entonces, esa actividad implicaba que ustedes analicen los datos y los comparen con las teorías del desarrollo elaboradas por Previch. Y la última actividad consistía también en analizar una nota y compararla con los motivos que motivaron a la Unión Europea a concretar este bloque regional, ¿sí? Y la idea es, en este caso, que ustedes lleguen a la conclusión si realmente fueron coherentes o no. Obviamente que para poder responder un examen como este, tienen que tener mucho manejo de la bibliografía, ¿no? Desde el punto de vista teórico y conceptual, ¿sí? No basta con saber cuestiones elementales, por esto fue un examen que no aprobaron en general en la cursada original. Fue una cursada en la que tuvieron que volver a recursar, básicamente. Bueno. Entonces, les voy a pedir esto está cargado ya en el EVEA, así está habilitado. Le voy a pedir veamos, a Karen Ábalos, ¿sí? Que me ayude a leer el primer caso. Caso número 1. ¿Estás por ahí, Karen? Profe, sí, Bueno, dale, cuando quieras empezar. para leer el caso número uno, ¿no? Sí, en el EVEA está al final de todo casi, ¿sí? Ah, ok, no lo tenía abierto. Está en el EB al final de todo. Sí. Se llama... Actividad de repaso. Sí, muy bien. Disculpe, no estoy. Y después se prepara para leer el caso 2 Iván Condori y Nicolás Giliberti va a leer el caso 3, ¿ok? Así se prestan, se aprontan. Listo, profe, ya lo tengo. Bueno, dale, cuando Bueno, quieras dice empezar. el primero. Lea atentamente el siguiente extracto de una noticia periodística. 17 de 5 del 2002, a las 12 de la noche, en Clarín, dice: tribuna abierta. La crisis argentina es responsabilidad del FMI. La reducción del gasto, como pide el organismo, solo sirve para empeorar la situación. Es un dicho conocido, otra república latinoamericana, esta vez la Argentina, no sabe organizarse. Un gobierno despilfarrador y sus políticas populistas llevaron al país a la ruina. Los norteamericanos pueden presumir de que son inmunes a esta actitud latinoamericana. Sin embargo, los latinoamericanos tienen una mirada muy diferente sobre la Argentina. ¿Qué le pasó? Preguntan a ese hijo ejemplar del neoliberalismo.
y a la noción de que los mercados libres aseguran la prosperidad. En alguna medida, ambas ideas son acertadas, pero la que se popularizó en Estados Unidos es engañosa. La crisis que se estuvo gestando en la Argentina durante años estalló en diciembre del año pasado, con una tasa de desempleo oficial cercana al 20%. Los trabajadores se habían hartado. Las manifestaciones callejeras derrocaron a un gobierno elegido democráticamente. El país no podía cumplir con sus pagos de la deuda, no tenía otra alternativa que el default y la convertibilidad tenía que sucumbir. Desde entonces la economía va de mal en peor. La Argentina estaría mucho mejor si hubiera menos corrupción en la vida política y si no tuviera déficit. Después de todo, no se puede tener una crisis de deuda si no se tiene deuda. Ahora bien, el déficit, la corrupción y la mala gestión pública son las causas de la crisis argentina. Muchos economistas norteamericanos sugieren que la crisis se podría haber evitado si la Argentina hubiera seguido religiosamente el consejo del FMI. Muchos latinoamericanos, en cambio, piensan que aplicar plenamente el plan del FMI habría generado una crisis mucho peor. Y antes, yo coincido que los latinoamericanos. En una crisis económica, la reducción del gasto solo empeora las cosas. La recaudación impositiva, el empleo y la confianza en la economía también decaen. Sin embargo, el FMI pidió recortes y la Argentina obedeció, achicando el gasto a nivel federal al 10% entre 1999 y 2001. No sorprende que el recorte haya agravado la caída, pero si la Argentina hubiera aplicado la receta del FMI, el colapso económico se habría producido mucho antes. Un análisis del presupuesto argentino también demuestra que el panorama de derroche del que se habló en el exterior es muy injusto. Los números oficiales revelan un déficit inferior al 3% del PBI. Cabe recordar que en 1992, cuando Estados Unidos experimentaba una recesión de menor envergadura que la Argentina, su déficit federal representaba el 4,9% del PBI, pero incluso ese 3% es engañoso. Por la decisión de la Argentina de privatizar su sistema de seguridad social en los 90, una medida estimulada por el FMI, con ese cambio el dinero que habría estado dentro del presupuesto quedó afuera. Si la Argentina no hubiera privatizado, su presupuesto del 2001 habría arrojado un superávit. Para entender lo que nos sucedió en la Argentina, es necesario analizar las reformas económicas que aplicó casi toda América Latina en los años 80. A los países que salían de años de pobreza y dictadura, les decían que la democracia y los mercados traerían una prosperidad sin precedentes. Sin embargo, el desempeño económico fue nefasto y se instaló la desilusión de la reforma al estilo neoliberal. La experiencia argentina se lee así: todo es lo que les pasa a los mejores alumnos del FMI. El desastre no se produce por no escuchar al FMI, sino precisamente por escucharlo. El hecho de la Argentina hoy sea uno de los peores alumnos de la clase tiene mucho que ver con el sistema del tipo de cambio. Hace 10 años, la convertibilidad casi milagrosamente curó el problema de la hiperinflación y el FMI respaldó esa política. Pero este sistema estaba destinado al fracaso. Los tipos de cambio nunca funcionaron. Estados Unidos no pudo subir a un tipo de cambio fijo y se desplegó de la paridad con el oro en medio de la Gran Depresión. Por lo general, los fracasos no se producen de la noche a la mañana. No suelen ser el resultado de errores cometidos por el país, sino de shocks más allá de sus fronteras. Si la mayor parte del comercio de la Argentina hubiera sido con Estados Unidos, la paridad peso-dólar habría tenido sentido. Pero gran parte del comercio de la Argentina era con Europa y Brasil. El dólar fuerte implicó un enorme déficit comercial norteamericano, pero con el peso argentino pegado al dólar, un dólar sobrevaluado significa un peso sobrevaluado. Y mientras Estados Unidos pudo sostener el déficit comercial, la Argentina no. Cuando uno tiene un déficit comercial masivo, tiene que pedir dinero prestado al exterior para financiarlo. Aunque Estados Unidos hoy es el principal país deudor del mundo, todavía hay quienes están dispuestos a prestarnos dinero. También estamos dispuestos a prestarle a Argentina, cuando estaba el sello de aprobación del FMI. Algunos dicen que el sistema de tipo de cambio fijo de la Argentina habría funcionado si no hubiera sido por la mala suerte de la crisis financiera global. Pero ese es un error. Los mercados financieros internacionales son muy volátiles. La cuestión no es si el sistema de tipo de cambio fijo iba a fracasar o no, sino cuándo y cómo. La Argentina es un país rico en recursos naturales y humanos. Antes de la crisis, estos recursos, aún con deficiencias, generaron uno de los PBI más altos de América Latina. La crisis financiera no destruyó estos recursos. Lo que se requiere ahora es volver a poner en marcha el motor. Además de ofrecer su asistencia, hay otra manera en que Estados Unidos puede ayudar. En una situación de emergencia, deberíamos abrir nuestros mercados a la producción, a los productos argentinos. Como mínimo, deberíamos dejar de
exigir que los argentinos sigan recortando, agravando su aguda depresión y aumentando los problemas sociales inevitables. Culpar a la víctima no va a solucionar las cosas. Después dice, en función de la lectura, expongan cuáles de las apreciaciones de Stiglitz, según lo que planea en su libro El malestar de la globalización, respecto del rol original de las organizaciones financieras internacionales y lo que el autor llama la actual ideologización. Bien, justo tenía el micrófono apagado, discúlpame. Gracias por Perdón. leer. Les decía que este artículo también fue publicado en The Washington Post en el año 2002 y, como pueden ver, tiene cierta vigencia, ¿no? No han cambiado las cosas. O sea, pasaron 22 años y estamos en una situación igual. Hay algunos economistas que consideran que la Argentina experimenta procesos de stop and go, ¿sí? O sea, que se detiene la economía, está deprimida por un tiempo y después de repente con algunas reformas resurge hasta un nuevo periodo en donde se vuelve a detener, decae la actividad económica, aumenta el desempleo y con reformas vuelve a crecer. ¿Mm? Pero son todos mecanismos que estamos viendo desde la dictadura a la actualidad que no nos llevan a desarrollarnos como país. Muchas veces porque, como dice el caso, hemos seguido las recetas del fondo. No es que no hemos hecho lo que el fondo nos exigía. En los 90 se hizo todo lo que el fondo exigió. Bueno, entonces, en función del artículo y de lo que Joseph Stiglitz plantea, ¿no? En su libro El malestar de la globalización, ¿cuál es el rol de las organizaciones financieras internacionales? ¿Qué piensan? A ver, ¿le hicieron a Stiglitz? Sí, profe. A ver, Stiglitz nos lleva en contra de lo que es la globalización y las instituciones, sino de la forma en que fue gestionada, que es gestionado siempre, ya bien, sea por el Fondo Monetario o la Organización Mundial del Comercio o el Banco Mundial. bien. Eh, ¿Y a qué le llama este autor la ideologización, perdón? ¿Quién puede ayudar a responder? Y esto puede ser un tema de examen, ¿eh? La semana próxima. Bueno, los tres organismos que nombró la compañera, si bien tienen competencias específicas, por ejemplo, el Fondo Monetario da ayuda financiera a los estados para evitar las guerras de divisas, entonces cuando se devalúa el tipo de cambio por falta de dólares, les da préstamos básicamente para poder mantener un tipo de cambio y de esa manera el Banco Central de cada nación cumpliría con la función esencial de garantizar el poder adquisitivo de la moneda, ¿no? Por otro lado, la Cámara de Comercio Internacional tiene como principal objetivo liberalizar el comercio, que no existan barreras que traben al mismo, ¿no? Que las importaciones y las exportaciones puedan fluir libremente. Y en última instancia tenemos el Banco Mundial, que, como comentó Mariana la semana pasada, viene del BIRF, del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, que pretende básicamente fomentar proyectos para el desarrollo, en este caso, de los países latinoamericanos, pero en realidad, como Banco Mundial, es en el mundo entero, ¿no? Ahora, los tres tienen una filosofía que se respetan, que la misma se retroalimenta en función de las acciones de cada uno de los organismos. Todos buscan la liberalización del comercio.
pretenden que los países apliquen aranceles que tienden a cero, que minimicen todas las barreras burocráticas. Pero, como hemos visto en un momento, también defienden un doble estándar, en el sentido de que exigen la liberalización del comercio en los países no desarrollados, pero los desarrollados aplican mecanismos que sí traban al comercio, particularmente la importación, y en particular a la importación de productos que vienen de los países no desarrollados. Eso por el lado del comercio. Por el lado de las finanzas públicas, los organismos como el Fondo Monetario particularmente y el Banco Mundial condicionan las ayudas a que los estados cumplan con determinados objetivos como la privatización de las empresas públicas, la concesión, ¿no?, de algunas otras empresas por condiciones muy beneficiosas para las naciones desarrolladas y en última instancia también pretenden que se achique el Estado, en el sentido de que todo lo que en el pasado quizás fue del Estado tiene que quedar en manos privadas, sea empresas de servicios públicos como empresas de luz, de gas, de agua, de telefonía, de internet, eh, entre otros, ¿no? Con, digamos, la contra que muchas veces esos sectores que se privatizan o que se concesionan cumplen con una función que es pública. Es decir, a ver, Edenor o Edesur. Si ustedes ven los balances de los últimos 20 años, son empresas que tienen cerca de un 900% de rentabilidad. Y aún así todo, bueno, exigen tarifas más altas. Mucho de la rentabilidad de esas empresas está dada porque el Estado durante los últimos 30 años les ha dado todo tipo de subsidios, ¿sí? Entonces no suben las tarifas a los valores que tendrían que tener porque el Estado da subsidios. Pero después el Estado los subsidios los financia o con emisión o con impuestos que son muy gravosos, ¿no? Ahora, hay naciones como Francia, donde los servicios públicos, que son esenciales, no se privatizan. No estoy hablando de Burundi, estoy hablando de naciones desarrolladas. Y no se privatizan básicamente porque cumplen con una función esencial en la economía. Entonces, se pretende que con las tasas de servicios que se abonan, se pueda mantener la prestación de servicio, se pueda garantizar las inversiones, ¿no?, que a su vez permitan el desarrollo, no sé, eléctrico o de las diferentes energías, y con esta manera se pueda garantizar cierto nivel de competitividad en las industrias. Piensen que hay tres factores esenciales que favorecen a la competitividad de las empresas. Uno es el costo de los factores productivos, otro es la devaluación y otro es la productividad. Entonces, dentro de los factores productivos nos encontramos con los costos de los servicios públicos. Entonces, si los servicios públicos tienen precios o tarifas demasiado elevadas, eso hace que las naciones no puedan ser competitivas. Con lo cual, seguir al detalle las políticas que imponen los organismos respecto de la privatización de estas empresas nos pone siempre la soga al cuello. Ahora, los gobiernos populistas que hemos tenido tampoco han sabido generar políticas de inversión, eh, y nos encontramos con que, por ejemplo, en el 2009, 10 y 11, la economía argentina había crecido a un ritmo bastante elevado, había alcanzado el máximo histórico de PBI real que se había alcanzado en el año 1995, pero el parque eléctrico era ineficiente y se producían cortes de luz, racionamientos, entonces encontramos cuellos de botella.
Y en parte son todos rezagos de haber aplicado estas políticas. Entonces, hay ideologización por parte de los organismos que imponen cuestiones que en principio no defienden el desarrollo de las naciones menos desarrolladas, sino en particular defienden los intereses de las más desarrolladas, porque son estas las que entran a las economías en desarrollo y bueno, generan monopolios o crean monopolios poniendo en condiciones que no son favorables para el desarrollo de las economías. ¿Se entiende la explicación, chicos? Sí, profe. Bueno, un poco va en consonancia también con lo que se pregunta en la pregunta B. ¿Y se puede aplicarse a la información vertida en el artículo un análisis basado en la crítica que hace Stiglitz a la privatización y la liberalización como pilares de la política del Fondo Monetario? Y sí, a ver, el Fondo Monetario, piensen que en los 90 recobra bastante importancia, en particular porque la economía, el Producto Bruto norteamericano estaba decreciendo. Y las inversiones dentro del país no eran rentables. Entonces, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que sería como el Banco Central, incentivó a que los bancos privados eh, financien a los grandes capitalistas la adquisición de empresas de servicios públicos en todo el mundo. Y es así que, por esta razón, explicamos que gran parte de la riqueza del mundo, el 60% de lo que se produce en el mundo, está en manos de norteamericanos. O sea, porque esto es una cuestión de privilegios que se fueron tejiendo en el tiempo. Ahora, la Reserva Federal fomenta que los bancos financien a capitalistas norteamericanos en la compra de empresas públicas, y los organismos que hacen el lobby, que ponen las exigencias, son básicamente el Fondo Monetario, particularmente, y en algunas cuestiones el Banco Mundial. Entonces, estos organismos desde ya imponen reglas. Y si los estados no cumplen con las reglas impuestas por este tipo de organismos, luego no se puede adquirir ningún tipo de beneficio o ayudas, porque evidentemente, como hay crisis de todo tipo, pero en principio financieras, cambiarias, monetarias, las ayudas económicas son necesarias. Si los préstamos internacionales son necesarios. En particular porque la liberalización comercial lo que hace es que los productos importados ingresen con mayor facilidad y esto genera déficit en la balanza comercial. Entonces, el déficit de la balanza comercial se puede financiar solamente con más deuda. Entonces, es ahí que aparecen los organismos como el Fondo Monetario para proveer soporte, que supuestamente es para financiar nuestra, digamos, incongruencia respecto de la política monetaria, ¿no? Son monedas como el peso argentino que continuamente se viene devaluando, pero en realidad esos fondos que nos prestan sirven para repagar gran parte o de la deuda externa que la vivimos refinanciando o de las importaciones. Por eso que ustedes estarán al tanto que tiempo después, ¿sí? Durante el gobierno de Macri, hemos recibido el préstamo más grande en la historia del banco, perdón, del Fondo Monetario, no solamente el más grande dado a la Argentina, el más grande dado a cualquier país del mundo. Estamos hablando de cerca de 50.000 millones de dólares, y que esa plata no quedó en el país, sino que se fugó. ¿Por qué? Porque se utilizó para pagar deuda, repagar deuda vencida, para mantener un tipo de cambio que era inviable. No sé si recordarán que pasamos del cepo a no cepo hasta el último año de mandato de Macri. Entonces cualquiera de nosotros podía comprar una cantidad ilimitada de dólares.
El problema no somos nosotros, porque nosotros en particular, sumando todo lo que podemos llegar a generar, los que estamos conectados acá, no llegamos ni siquiera a $500.000. Estamos hablando de los grandes inversores que aprovecharon esta situación, las empresas multinacionales que aprovecharon para girar divisas al exterior, lo cual no está mal porque son negocios transnacionales. Entonces, si están presentes en la Argentina, lo hacen para ganar dinero y remesar a las casas matrices lo que corresponda. Pero hubieron muchos manejos turbios y esos 50.000 millones no quedaron en Argentina. Y de hecho, bueno, en el gobierno siguiente, Fernández, que fue a mi juicio el peor de la historia, Argentina, no ha sabido manejar las finanzas desde ya, ¿no? O sea, más allá del COVID y de la crisis financiera internacional, hubo una inoperancia absoluta. ¿Mm? Bueno, ¿es claro este planteo, chicos? ¿Están más o menos en línea con lo que estuvieron leyendo, con lo que ustedes conocen sobre la historia argentina? Sí, profe. Acá los que estos organismos nos imponen son reglas para prestarnos y una de esas reglas es la privatización y la liberalización. Sería más o menos el resumen. Sí, sí. Y también la concesión, ¿no? Que es un tipo de privatización, solo que es a tiempo, término. O sea, en la privatización vos le vendés la empresa y ya son propietarios. En la concesión le das la explotación del negocio por una cierta cantidad de años, por ejemplo, por 50 años. ¿Ok? El caso puntual de las concesiones, vos lo podés ver en TVA, que en los 90 el gobierno le dio a Metrovías la concesión de, por ejemplo, de Sarmiento, y es una empresa que aún concesionada daba pérdida, y lo que hizo Metrovías es compraba compañías de colectivos, por ejemplo. Las hacía quebrar para crear un monopolio. Por ejemplo, yo soy de Luján. En Luján estaba la línea 52, que era la más moderna del conurbano bonaerense. Tiene los colectivos más nuevos. La compró Metrovías, que es del grupo Macri, fue del grupo Macri también. A los 2 años de comprarla estaba quebrada, una empresa que daba siempre ganancias, o sea, había sido una empresa multimillonaria. Eh, ¿Por qué? Porque también dentro del mismo grupo estaba TVA, Trenes Buenos Aires. Eh, con lo cual, cuando quiebra esta compañía, pretende Metrovías que el público se traslade en tren y no en colectivo. Y el tren colapsó, porque no tenía la capacidad, no había la cantidad de vagones. No son los trenes que conocen hoy, son trenes que, bueno, hace unos años hubo un accidente muy grande justamente en la estación de Once, eh, y no había inversión de ningún tipo. Entonces son empresas que no tenían control, que eran deficitarias y pedían subsidios al Estado, que no invertían nada. Entonces, díganme de qué sirve tener esas empresas concesionadas si encima piden subsidios al Estado. Bueno, en términos de lo que plantea Rodrik en su libro La paradoja de la globalización, ¿cuál podría decir que es la relación entre las políticas recomendadas por el FMI que fueron aplicadas en la Argentina y en la democracia? ¿Quién puede responder esto? ¿Alguien leyó a Rodrik ya? No leyeron a Rodrik todavía. Bueno, les pido que no lo lean así todo muy por encima, porque si lo leen muy por encima también la nota va a ser media baja. ¿Ok? Tienen que leer e internalizar los conceptos, que son conceptos bastante claves, bastante técnicos también. Eh, Bien, según Rodrik, ¿sí? Eh, ¿Se acuerdan que Mariana habló del trilema la semana pasada? Mm,
tenemos el contexto de globalización, por un lado, y en ese contexto de globalización, nosotros vemos que las economías se fueron abriendo año tras año, y se genera, digamos, una paradoja en la que los estados no tienen tanto poder. Entonces, o se le da poder a los estados o se le da mayor apertura comercial a las naciones, pero no se encuentra un punto de equilibrio. Entonces, el Fondo Monetario y también la Cámara de Comercio Internacional hacen políticas, influyen, ¿no?, en términos de lobby en las diferentes naciones, particularmente en las menos desarrolladas, para fomentar el flujo libre de mercancías y por ende de capitales, porque como hemos visto en algún momento, la economía está financiarizada, es decir, es una economía líquida la que estamos viviendo en los últimos 30 años. Inclusive el campo, en el pasado podía considerarse dentro de la economía real, hoy lo podemos dar como un ejemplo de la economía financiera, ¿sí? Entonces, hay una idea generalizada que la democracia necesariamente conduce a digamos, bienestar para la sociedad, y con los años de democracia que tenemos nos estamos dando cuenta que seguimos siendo tan subdesarrollados como antes, y que es mentira que con la democracia se come, se vive y se educa, como decía Alfonsín. Con la democracia no hemos logrado subsanar absolutamente nada de los problemas originarios de la Argentina, ¿sí? En realidad, con el advenimiento del peronismo, la situación en Argentina se ha agravado, ¿sí? Ya a mitad de siglo se ha agravado, y todo lo que vino después fue peor. Con lo cual, si hoy tenemos una situación compleja, no es de Milei la responsabilidad sola, sí, sino de todos los que estuvieron atrás. Bien, entonces vamos al punto D. Explique, teniendo en cuenta la información brindada en la misma noticia, el dilema respecto de la persistencia de la pobreza mundial, siguiendo las consideraciones de Rodrik sobre los pobres en el mundo rico y la desigualdad. Bueno, él hablaba del erizo, ¿sí? En principio, o sea, como para explicarlo más llanamente este asunto, seguir a rajatabla las políticas de liberalización comercial hace que las naciones no tengan industrias, y solamente pueden crecer en ese sector las naciones que tienen todo tipo de dumping, o sea, dumping en la producción, dumping social, dumping ecológico. Es decir, que estas desigualdades provocan que naciones como la mayoría de las del sudeste asiático se hayan industrializado en pos de aquellas otras naciones que se han desindustrializado. Es decir, Estados Unidos, cuando yo estaba en la facultad o estaba en el secundario, todo el mundo decía, es un país industrializado. Hoy lo es, pero muchísimo menos de lo que fue en el pasado. ¿Por qué? Porque se ha externalizado el trabajo, es decir, se han creado condiciones de trabajo en el exterior de los Estados Unidos. Pero lo mismo pasó en la Unión Europea, con Alemania, con Inglaterra, con Italia. Es decir, muchas industrias se transnacionalizaron, se relocalizaron en naciones donde el costo fabril es menor, donde hay menos presión del Estado para cumplir con acuerdos ambientales y demás. Entonces, obviamente que este proceso genera desigualdades, pero no es solamente desigualdades en los países que no son industrializados, sino también en los países industrializados o otrora industrializados, los que hoy conocemos como países desarrollados. Lo que pasa es que acá no es lo mismo ser pobre en Estados Unidos que ser pobre en Argentina. Sí, porque un pobre en Estados Unidos, aún así todo, tiene algunas ciertas condiciones de privilegio. Ni decir
lo mismo que un pobre en España o en Alemania, ¿no? Que tienen subsidios por parte del Estado. Ahora, ser pobre en Burundi, por ejemplo, la mayoría de los países africanos, algunos de los países asiáticos o la mayoría de los latinoamericanos, nos implica que esas personas no cumplen con una dieta equilibrada, que están deficientes en proteínas, que no están capacitados altamente para el mundo del trabajo. Entonces, no solamente una pobreza de corto plazo, sino es una pobreza que se viene sosteniendo desde muchísimo tiempo. ¿Sí? Son naciones que nunca han visto las posibilidades de desarrollo económico, no tienen posibilidades de ascenso social. Y países como la Argentina, que en algún momento tuvo una clase media suculenta, poderosa, todas estas políticas de apertura comercial lo único que han hecho es empeorar a la clase media, y la clase media está desapareciendo. Pero no está desapareciendo solamente en la Argentina, está desapareciendo en casi todo el mundo, excepto en China, en Estados Unidos, que es menor, pero sigue estando bastante elevada porque los salarios son altos, y en algunos de los países de la Unión Europea. En el resto del mundo vemos una mayor concentración de la riqueza, y esa concentración de la riqueza implica, en otras palabras, un fomento sin demasiados antecedentes de la pobreza. ¿Me explico, chicos? Sí, profe. Ok. Bueno, a continuación dice, analice los siguientes datos y relaciónenlos con las teorías del desarrollo, elaboradas por Previch. ¿Qué grado de relación y o correlación usted podría detectar entre los valores expuestos y las teorías mencionadas? Justifique y desarrolle su argumento en no menos de 30 renglones. Bueno, acá vemos precios de cereales, básicamente, según la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario. Vemos que, por ejemplo, el trigo entre junio de 2016 y junio de 2017 tuvo una merma en su precio, ¿sí? Y en 2018 siguió bajando el precio. Estos son datos reales, no son ficticios, ¿eh? El maíz valía $4.510 la tonelada, y en la última medición del año 2018 valía 4.220, o sea, menos. Bueno, el girasol no tiene valores. La soja pasó de 9.550 a 7.620. Como podemos ver, hubo un retroceso en cuanto al precio de estos commodities, ¿sí? Que son típicos de los países en vía de desarrollo. ¿Sí? Si lo seguimos en base a la teoría específica de Previch, son comportamientos típicos de las periferias que producen materias primas, y los países centrales que producen tecnología, que producen manufacturas, que se especializan en los servicios. Entonces, la lógica comercial, el patrón de comercio, según estas teorías, está dada en que las periferias deben proveer materias primas económicas a los países desarrollados para que estos produzcan bienes, ¿sí? Bienes en sus industrias, en sus diferentes industrias, y luego lo intercambien por materia prima. El asunto es que, por ejemplo, los países desarrollados como los que nombro siempre, ¿no? Japón, Canadá, Estados Unidos, Francia, etcétera, se especializan en bienes de capital, en servicios, en manufacturas que por unidad cuesta muchísimo más que la tonelada de cualquier oleaginosa, ¿no? Entonces, fíjense cuánto vale, por ejemplo,
una maquinaria como esta que vemos acá, una cosechadora de la marca John Deere de origen norteamericano. Vale 539.000. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer, ¿no?, en la comparación es comparar cuántas maquinarias agrícolas compraban en 2016, teniendo en cuenta trigo, si ustedes cosechan trigo, en 2017, en 2018. Como pueden ver, cada vez les alcanza para comprar menos cosechadoras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el precio del trigo fue bajando, el precio del maíz fue bajando, el precio de la soja fue bajando. Entonces acá se está produciendo una situación que es súper visible y que Previch lo define como deterioros en los términos de intercambio. ¿Qué significa esto? Que los países periféricos normalmente experimentan bajas en los precios de los commodities que producen y exportan, en parte porque el mercado, por un juego de oferta y demanda, así, digamos, lo configura, y por otro lado, los precios de los bienes industriales tienden a crecer. Desde ya, o sea, si comparamos un bien industrial contra una oleaginosa, el bien industrial tiene una inversión bastante considerable en investigación y desarrollo. Pero con este patrón de comercio, en donde las naciones periféricas no tienen ningún aliciente, ninguna ayuda para industrializarse, pareciera ser que están dadas las condiciones para que la periferia persista por siempre en su grado de no industrialización. ¿Ok? ¿Es visible esta comparación, chicos, de los deterioros en los términos de intercambio? Sí, profe, es lo que hablamos la clase pasada con el tema de exportar litio e importar iPhone, por ejemplo. Y que Por ejemplo, siempre nos va a costar más kilos, por ejemplo, de litio, exportar un iPhone. Siempre vamos a estar peor en los términos de intercambio. pero ahí también me parece interesante tu ejemplo. ¿Sabes qué me gustaría que vos entiendas y que todos entiendan? Que hoy esas empresas que exportan litio desde Salta, desde Jujuy, desde Bolivia, no son empresas locales, son empresas transnacionales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que vienen, depredan nuestro medio ambiente, exportan lo que es nuestro, al Estado le pagan pocas regalías, o sea, nunca compensan, ¿no?, el beneficio que obtienen, y después encima te mandan un producto, que vos decís un iPhone, pero puede ser hasta un auto eléctrico, o una moto eléctrica, o cualquier producto que hoy tiene litio, que casi todo, hasta un smartwatch tiene litio, ¿no?, batería de litio. Entonces, por todos lados hay una especie de dilapidación de nuestros intereses. Ahora, ¿por qué los argentinos, por qué los bolivianos, por qué los peruanos, los chilenos no explotamos el litio si está en nuestras tierras? Y básicamente porque nos falta el capital. Y tampoco nos lo prestan para que lo podamos explotar. Claro, nos falta la inversión. Nos falta inversión. Ahora, no es que no hay capitalistas, hay capitalistas. Lo que pasa es que el entorno local político es tan errático que no están preparados psicológicamente para invertir. Tienen mucho miedo a perder. Entonces el capitalista argentino, ¿dónde invierte? En la timba financiera, en los bonos, en los derivados, moneda extranjera, ahora los mercados electrónicos tipo Bitcoin, en derivados, en acciones, en obligaciones negociables. Están en la economía líquida, la economía financiera. Profe, Sí, disculpe. Y otro dato no menor es que la economía también pone muchas trabas financieras a los productores nacionales, porque por ejemplo los productores del campo cuando tienen que importar algo para arreglar maquinaria o algo, es tan caro el proceso
de importación y todo que traba mucho la producción local también. Al Claro, productor nacional le cuesta el triple que al productor transnacional. exacto. El transnacional viene, te depreda, te deja un pasivo ambiental, porque esto nadie lo habla, lo deberíamos incorporar en la materia, el tema del pasivo ambiental. Es decir, estas explotaciones contaminan el agua, la tierra, el aire, hay contaminación cruzada. Y hay poblaciones que en el futuro van a padecer muchas enfermedades, entre las cuales la más importante va a ser el cáncer. Después dejan todos los yacimientos así, a cielo abierto, todo contaminado. Dígame cuál es el beneficio. ¿Qué nos queda a nosotros? No nos queda nada. Entonces está ese pasivo ambiental, esa deuda que tenemos con el ambiente, con las personas, con la comunidad, y es porque le abrimos también la puerta a los extranjeros que vengan a depredarnos, ¿no? Bueno, ¿quedó clara esta respuesta, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿a quién le había dicho de leer el artículo número 3, el punto número 3? A mí, profe. Dale. Disculpe, fui a cerrar la puerta. 3. Analice la siguiente noticia y compárela con los objetivos que motivaron la creación de la Unión Europea. A su juicio, dichos objetivos fueron realmente coherentes. Justifique. La Unión Europea. Europa, amenazada por las pasiones reaccionarias. Natalio Botana, La Nación. Fuente La Nación, de junio de 2018. El desmadre europeo supone un doble proceso. Divide lo que antes estaba unido y señala una pérdida de normas, con el agravante de que los hechos más significativos de la última década están poniendo en tela de juicio el proyecto más audaz e innovador del mundo democrático posterior a la Segunda Guerra Mundial. Desde aquel momento, concomitante con los comienzos de la Guerra Fría, Europa se fracturó en dos campos. El occidental, bajo el influjo de los Estados Unidos, cuyo gobierno había pergeñado el Plan Marshall de Reconstrucción y Desarrollo, y el campo oriental, bajo la hegemonía de la Unión Soviética y su severo control. Quizás valga la pena rememorar en estos años de incertidumbre el sentimiento de ascenso y concordia que se difundió entre los 6 países: Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que pusieron en marcha el núcleo de instituciones de los que más tarde sería la Unión Europea. Fue la semilla de una creencia de fuerte arraigo compartida por un grupo de gobernantes. Lo que se buscaba como un fin último de la acción no era tanto la integración de la producción de carbón y acero o la integración comercial, sino alcanzar el beneficio de la paz perpetua en escala regional. Esta aspiración de quienes habían padecido el mal de la guerra en 2 oportunidades fue impulsada por 3 grandes vertientes políticas: la demócrata cristiana, la socialdemócrata y la liberal. Fue un típico en el cual descollaron, entre otros, Konrad Adenauer, Alcide Gasperi, Robert Schuman, Paul Henry Spaak y un genio sin partido, Jean Monnet, que muy pronto se transformó en el agente más eficaz para impulsar aquel proyecto. Ellos mostraron que no hay fundaciones políticas valederas sin la voluntad de trascender con instituciones nuevas los apetitos personales. Estos, al alcanzar la desmesura, terminaron en las tragedias del fascismo y el nacionalsocialismo. En aquella Europa que tuve la fortuna de ver de cerca, el proyecto de la Unión tenía 3 propósitos básicos. Primero, desterrar el nacionalismo y la xenofobia. Segundo, superar la condena histórica de la soberanía absoluta de los estados, creando un espacio supranacional de instituciones comunes. Tercero, dentro de ese espacio, establecer un régimen de deliberación y consenso con plena vigencia de las libertades, de los derechos civiles, políticos y sociales, y del pluralismo de las ideas, creencias y estilos de vida. Todo ello combinado en ese espacio común que eliminaría fronteras y resentimientos ancestrales. Previamente, en ese sexteto de países había fructificado un sistema de partidos gracias al cual cada una de las vertientes políticas que enumeramos más arriba tenía su correlato en cada uno de los países asociados. A escala regional, el sistema de partidos era pues convergente. Un mismo suelo de convicciones los unía, aunque estuvieran en países diferentes.
A partir de aquellos años se expandieron el espacio y las instituciones comunes. La caída del muro de Berlín aceleró esta ambiciosa marcha y en poco más de medio siglo los 6 países fundadores se multiplicaron por 4. Esta cadena virtuosa de incorporación se ha quebrado en la última década al influjo de la crisis financiera de 2008 y del surgimiento de movimientos y líderes contestatarios. El dato saliente de esta contracorriente ha sido referéndum sobre el Brexit en el Reino Unido, que aparta a Gran Bretaña de la Unión Europea. Es muy claro, por tanto, el choque de tendencias. De la incorporación ascendente se ha pasado a la fragmentación descendente, del consenso en torno a las instituciones supranacionales a una suma de disensos basados en conceptos que se consideraban permitidos. Esta avalancha de hechos inesperados ha cambiado la atmósfera. Hoy Europa se ve envuelta en el clima reaccionario. La reacción tiene fundamentos territoriales e ideológicos. El primero alude a la proximidad secular que Europa tiene con el mundo musulmán. El fracaso rotundo de la primavera árabe en Medio Oriente puso en evidencia el dilema atroz que aflora cuando hay que elegir entre despotismo y anarquía. Cayeron, por cierto, algunos tiranos, en especial en Libia, pero en su lugar no llegó la democracia, sino el vacío legal de territorios donde se enseñorean grupos ligados a la violencia, partera del hambre y destrucción, y el fundamentalismo teocrático de carácter terrorista. Así tomó cuerpo el desplazamiento masivo de refugiados, que provocaron en Europa que en Europa se sumara al medio hacia el terrorismo, el temor hacia esa marea de seres humanos sometidos a privaciones sin nombre. Con ello renacieron las tradiciones que los fundadores de la Unión Europea pretendieron erradicar. El nacionalismo, la xenofobia y ese resorte instintivo que, ante estas dificultades inéditas, impulsa a los dirigentes a refugiarse de nuevo tras las fronteras de la soberanía nacional. Si esto puede llamarse con ligereza populismo, convengamos que, en todo caso, es un populismo excluyente con un temible fondo racista. Por otra parte, en este clima reaccionario pesan también dos nubes negras. En los Estados Unidos, la política de Donald Trump ha provocado un disloque en la Alianza Atlántica, el otro gran proyecto de posguerra que trascendía la dimensión militar de la Guerra Fría para abrir un dilatado espacio de cooperación económica y cultural. La clave de ello residía en la confianza y solidaridad a uno y a otro lado del océano. En un par de años, mientras la política exterior de Trump funciona sobre saltos y golpes de Twitter, la confianza decae y la solidaridad cruje. Pero este desaire de Trump a un concepto del buen gobierno que enlazaron todos los presidentes desde Truman hasta Obama, se compadece a sí mismo con una esclerosis interna de las instituciones de la Unión Europea. El desacople entre la política monetaria y la política fiscal y de endeudamiento es notorio y pone otra vez en agenda el cruce de caminos de los procesos de integración económica y política. ¿Quién viene primero, en efecto, la integración monetaria o la integración de los sistemas fiscales y por consiguiente de la deuda pública? Por haber apostado a favor de la integración monetaria con el euro, las dificultades sobreviven por el lado fiscal y las altas tasas de endeudamiento en algunos países. Los ejemplos de Grecia, Italia, Portugal y en menor grado España eximen de mayores comentarios. Esta marcha a velocidades discontinuas, más rápida la monetaria, más lenta la fiscal, la genera un régimen de decisiones distante entre cuyo trámite una burocracia eficiente y meritocrática hace y deshace el tejido comunitario sin contacto directo con la ciudadanía. Pese a la existencia de un Parlamento Europeo elegido directamente en cada país, ese peso burocrático ha servido de excusa para reclamar, como hicieron los británicos en el Brexit, que el control de las decisiones vuelva a su lugar de origen, es decir, a los estados nacionales. Desde luego hay coincidencia en que este statu quo de progresivo deterioro no puede seguir prolongándose. Pero para salir de este encierro sería imprescindible otro salto hacia adelante, como aquel punto de partida de hace más de 60 años. En este sentido, la responsabilidad de Alemania y Francia, pilares fundadores de Europa, se acrecienta a medida que a su alrededor aumentan las pasiones reaccionarias y se propaga la sombra de la desilusión. Por Natalio Botana. Bueno, muchas gracias. Entonces, no sé si están al tanto que el 8 y 9 de junio fueron las elecciones en la Unión Europea que conciernen a los eurodiputados y que en los países más grandes, por ejemplo, Italia, Francia, España, Alemania, obtuvieron un crecimiento muy grande
los partidos de extrema derecha que apoyan al desarme de la Unión Europea. O sea, el desarme me refiero a la desaparición. Todo este proceso comienza con el Brexit, así que encuentra su principal desencadenante en la crisis financiera del año 2008. Se hicieron al menos dos referéndum, el primero fue negativo y el segundo con Cameron logró que la sociedad inglesa decidiese salirse de la Unión Europea, y desde entonces ahora hay movimientos de resquebraje institucional porque estos partidos de derecha quieren que los estados nacionales vuelvan a tener poder que tuvieron hace 70 años. Con lo cual implican que los órganos supranacionales dejan de tener ese peso que tienen hoy día. Bueno, por el momento este es el estado de situación, ¿no? O sea, se estima que hayan cambios significativos, como las elecciones que se llevaron a cabo en Francia este fin de semana. Lo dieron como perdedora a Macron, ¿sí? Si bien no se estaba dirimiendo su puesto como premier, pero sí en el Parlamento Europeo no consiguió una mayoría como se esperaba. Anunció que va a llamar a elecciones a fines de junio, y hoy tiene particular chance de ganar Marine Le Pen, que ya se postuló muchísimas veces, eh, al menos se habrá postulado 5 veces, siempre perdía, pero ahora, bueno, las derechas están como teniendo más sinergia en todo el mundo, ¿sí? Y dentro de la derecha nos encontramos también a Milei. Entonces está, digamos, como está de moda. Y bueno, veremos qué va a pasar ahí, ¿no? Porque si realmente gana Marine Le Pen, uno de los principales fundadores va a ser fuerza para desarmar la Unión Europea, es posible que vayamos hacia un camino de desaparición del bloque. Entonces, volviendo a las consignas de la actividad, dice: analice la noticia y compárela con los objetivos que motivaron la creación de la Unión Europea. Bueno, en principio les tengo que decir algo. La Unión Europea no se crea particularmente con el Tratado de Roma, ¿sí? Que fue del año 57 y entra en vigencia en el 58, sino con el Tratado de Ámsterdam y con el Tratado de Maastricht del 92 y del 95. Ahora, como principal objetivo, el Tratado de Maastricht y también el Tratado de Ámsterdam pretendían crear una unión económica, no solamente un mercado común, como sí había logrado casi a un 90% la Comunidad Económica Europea desde el año 58. Esa unión económica implicaba sincronizar los objetivos macroeconómicos, o sea que todos tenían que tener los mismos objetivos de crecimiento, los mismos objetivos de endeudamiento y demás. Y además, la idea era converger hacia una moneda común, solo que de los 27 países que hoy forman parte del bloque, solo se ha logrado la moneda común en 16. Ahora, esos países que han logrado la convergencia se vieron perjudicados porque quien solamente salió beneficiado de este proceso fue Alemania y Francia, que eran las naciones más productivas antes de la incorporación de la zona euro, que entró en vigencia el 1 de enero de 1999. Entonces, desde aquel momento, los 16 países que formaron la zona euro perdieron la soberanía monetaria. Eso significa que carecían de posibilidad de emitir moneda local. Por ende, para cubrir el déficit fiscal, deben endeudarse.
Y he aquí gran parte del problema, porque tanto España, Portugal, Italia, mismo Alemania, Francia, están sobreendeudados. El caso particular de Grecia, Italia, Francia y Portugal están endeudados por más del 100% del PBI. O sea que todo lo que se produce por año no alcanza para pagar la deuda pública que tienen. Piensen que así como estamos y todo en la Argentina, el endeudamiento es de menos del 70% del Producto Bruto. En el caso de las naciones que nombré, está en promedio en 120% del Producto Bruto. Entonces, ya no pueden emitir para hacer frente al gasto público porque la única entidad autorizada para emitir papel moneda es el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo no es el Banco Central argentino que emite billetes a mansalva. No aplican esas políticas así irrestricta, ¿no? Que también la podemos considerar como irresponsable. Pero si no es con emisión, el gasto público, que es ascendente, se solventa solo con deuda. Ahora, tanto la emisión como la deuda son nocivas para las economías. ¿Por qué? Porque si se endeudan los estados, tienen que mantener una mayor presión fiscal sobre los ciudadanos y sobre las empresas. Entonces son economías que no crecen tanto, son economías que están mal distribuidas, son economías que con los años han empezado a acumular inflación, nunca a los niveles de Venezuela y de Argentina, pero sí tienen inflación. Entonces, bueno, estas situaciones crean las posibilidades de la fragmentación del bloque. Con lo cual, evidentemente, había algunos objetivos, ¿no?, de creación de una unión económica. Se ha avanzado inclusive en aspectos vinculados a la unión política, pero los resultados son a menos contradictorios. ¿Sí? Digo contradictorios porque el bienestar no está dado como tal. Lo que pasa es que desde Argentina a nosotros nos llega siempre el lado A del cassette. O sea, nosotros tenemos como un cierto amor platónico con Europa. Pero Europa no es una maravilla, como nos lo han pintado siempre. Está llena de falacia, ¿no? La visión que tenemos sobre la Unión Europea. Y en particular, lo que hay es un crecimiento notorio de la xenofobia, ¿sí? A ver, piensen que muchas de las irrupciones de estas naciones en el mundo ha generado conflictos. Por ejemplo, si bien nosotros siempre estamos enfocados en que Inglaterra tiene muchas colonias y reclamamos las Islas Malvinas, piensen que lo mismo hace Francia, solo que los franceses son más simpáticos, ¿no? Pareciera ser. O nadie se toma la molestia de juzgarlos o ¿no? de someter en duda acerca de lo que hacen, pero tienen todavía colonias en Europa, y aquellos países que fueron colonias en el pasado está lleno de empresas francesas que aplican condiciones de comercio desigual. Entonces, bueno, esto inclusive en el año 2023, 2024, ha implicado que se estén llevando en África a cabo diferentes revoluciones, revueltas, guerras civiles, justamente porque están hartos de los franceses, de que se apoderan de toda su riqueza, de que les dan una moneda que vale menos. Entonces, por diferentes mecanismos que llevan adelante los franceses, han generado desde ya una situación desigual en África. Entonces, no es que solamente están perjudicando la situación en el continente europeo, sino sus interacciones con África son bastante nocivas.
Hay algunos politólogos que dicen que África no necesita la ayuda ni de Estados Unidos ni de Europa, solo precisan que dejen de robarles. Y yo estoy un poco de acuerdo con esa posición, particularmente cuando ustedes se enteran un poco de lo que está haciendo África, lo que está haciendo Francia en África y lo que hace Estados Unidos en África, se dan cuenta que es bastante verídico. Bueno, entonces, como para cerrar el asunto, los objetivos de la Unión Europea, sí, del Tratado de Maastricht y del Tratado de Ámsterdam no se están cumpliendo como se esperaba. En principio porque no está lograda la unión monetaria en todo el bloque y hay disparidades y hay niveles de endeudamiento que están muy por encima de lo autorizado por el Banco Central Europeo, pero estos endeudamientos se justifican simplemente en que las naciones perdieron la posibilidad de emitir. ¿Ok? ¿Quedó clara la explicación, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Excelente. Bueno, entonces, repasando un poco, la semana que viene tienen el examen. Vamos a ver los temas, que ya la semana pasada lo explicó Mariana. A ver, un segundo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tomar? Empezamos aquí, desde los modelos específicos que no entró en el primer parcial, ¿sí? El modelo de los factores específicos. Luego pasamos a las ventajas competitivas de Porter. A continuación vamos a las teorías heterodoxas de Prebisch. Pasamos a la política comercial. Presten atención, ¿sí?, en los efectos de la aplicación de aranceles. Estudienlo en detalle, ¿sí? Efecto consumo, efecto redistribución, etcétera, etcétera. Integraciones regionales, estudios sobre globalización, ¿sí? ¿Ok? Bueno, todo eso lo tienen que estudiar en particular. Pero en base a cómo fue el examen ayer, que no fue demasiado bueno, en la comisión de los lunes, el desempeño, les pido que traten de apuntar las cosas, que no solamente lean el material, sino que apunten y que se queden con los términos claves, si no, no va a ser suficiente para aprobar. ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. ¿Claro, chicos? Sí, Profe. Bueno, muy bien. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, si no hay consulta, los libero y el martes próximo recuerden que el examen es presencial. Es en la universidad, ¿ok? Genial, profe. ¿A qué hora es el comienzo del examen? ¿A las 6 o 6:30? No, a las 6, a las 6. Genial, muchas gracias. Seguramente es en el aula magna, ¿eh? Ok, profe, como la otra vez. Bueno, buena semana, chicos. Gracias, profe. Buena semana.